Si tú no construyes el orden, el caos aparece solo. Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos en el capítulo número 7, día de hoy, y de esta serie Empresario Libre. Si tú ahora mismo estás en un punto con tu negocio que estás desbordado, que sientes que ya no puedes más y que literalmente todo está siendo un caos dentro de tu negocio y tú crees que la solución pasa por contratar a otra persona que te ayude a aliviar la carga, o que crees que no estás trabajando lo suficiente o que necesitas trabajar más duro, mira, párate, escucha esta serie. Hoy te viene esta serie, lo que te voy a compartir aquí, te digo que te va a ayudar mucho. Son los principios que comparto diariamente con mi comunidad de empresarios, y es algo que lo que yo comparto aquí, te digo, yo no te los comparto desde la perfección, desde ser alguien que nunca ha cometido errores. Todo lo contrario, me he equivocado mucho y precisamente gracias a esos errores he aprendido muchas cosas que quiero trasladarte para que tú evites cometer esos errores. Porque yo también en un momento de mi vida también estuve ahí, en ese punto, donde me sentía desbordado, sentía que todo era un caos, y tal fue así la situación, que yo llegué a perder pues todo lo que había construido, es decir, incluso una familia, con un matrimonio, perdí incluso la salud, porque ese caos, ese continuo desbordamiento me llevó a enfermar, a perder la salud, y me acuerdo que estuve incluso con muletas. Me diagnosticaron una enfermedad que los médicos me decían que iba a terminar en silla de ruedas. Y esto no es algo que nos enseñen, ¿no? No, porque cuando nosotros empezamos a emprender nadie nos enseña estas cosas. Yo te digo, yo vengo de familia emprendedora, de padres emprendedores que literalmente ellos empezaron desde pues de toda la vida con esas típicas ventitas de los barrios, y ahí nos criamos todos, éramos 5 hermanos, nos criamos ahí detrás, y aprendí muchísimas cosas detrás de un mostrador, aprendí muchísimas cosas de mis padres, todos los valores que un emprendedor pues necesita, el hecho de trabajar duro, de sacrificarse, de comprometerse, la responsabilidad. Todos esos son valores que vi. Pero también te digo, también aprendí mucho el hecho de cómo yo no quería vivir una vida atado a un negocio, porque vi a mis padres sufrir muchas cosas, vi a mis padres que pasaron más de 20 años para que se pudieran coger unos días de vacaciones, que no fue hasta que mis hermanos mayores crecieron, y ahí fue cuando empezaron ellos, pues cuando ya fueron mayores de edad, ya podían conducir, pues empezaron digamos, a sustituir a mis padres el tiempo que ellos estaban de vacaciones. Pero fíjate, el negocio dependía de ellos, literalmente, dependía de nosotros, de la familia, y eso a mí me creó un montón de rechazo. Eso fue lo que aprendí de mi padre autoempleado. Sin embargo, cuando yo luego empecé a trabajar, recuerdo que entré en una empresa y ahí conocí a mi padre empresario. Siempre digo, tengo 2 padres, un padre autoempleado, que es mi padre toda la vida, y mi padre empresario. Ese fue mi suegro, y él me enseñó muchas cosas, porque en esa empresa que yo empecé, pues aprendí muchas cosas de las que les enseño aquí en mi canal, y enseño en mi comunidad. Yo estuve trabajando ahí 10 años, y esa empresa era una de las más grandes de aquí, de la zona donde yo vivo. Tenía casi 600 empleados, era una locura. Y yo veía cómo esa empresa estaba realmente organizada, estructurada, y yo decía, ok, es imposible que el dueño esté en todos lados, no puede controlar todo. ¿Cómo hace este hombre para que la empresa siga funcionando sin que él tenga que estar en todos lados? Había un montón de obras, imagínate, departamentos, habían departamentos de carpintería, de chapa y pintura, de ferretería, de obras, de oficina, de ingeniería, una locura, un montón de departamentos, y cada uno tenía sus procesos, sus sistemas, sus responsables, y la empresa seguía creciendo. Entonces ahí aprendí muchas cosas y me abrió mucho la mente de cómo se puede empezar a crear un negocio que realmente funcione sin que tú tengas que estar encima. Porque yo anhelaba eso. Yo lo más que quería era emprender, tener muchos negocios, pero siempre desde la libertad, de que mi negocio fuera ese vehículo que me ayudara a financiar, a vivir una vida que realmente quería vivir, poder viajar, tener tiempo de calidad con mi hija, todo lo que al final queremos cuando emprendemos. ¿Qué ocurre? Que cuando empecé a emprender, me acuerdo que caí en el error, caí en el patrón del autoempleado. Es decir,
Tuve 4 años ahí con mi primer restaurante y madre mía, 4 años donde, te lo digo, a pesar de saber cosas, caí en ese error. Y te digo, me costó caro porque cometí muchos errores y realmente todo lo que hacía al final es que mi negocio siguiera dependiendo de mí. Y yo quiero compartirte unos principios que los saqué de un versículo de Mateo 13, 24, 30, que son unos principios muy poderosos y te van a ayudar a tener otra perspectiva. De acuerdo, a que veas las cosas de otra perspectiva. Y sobre todo el propósito de esta serie es que a ti te ayude a cambiar esa mentalidad y que puedas empezar a crear un negocio realmente que no dependa de ti. Y estaba hablando con los chicos que uno de los principales problemas, y es lo que te comentaba al inicio del vídeo, es que si tú no construyes esa empresa, si tú no construyes ese orden, al final vas a empezar a construir una empresa por defecto, una empresa, digamos, creada a través del caos. Y al final, cuando te das cuenta, cada uno está haciendo las cosas a su manera. Hoy las cosas funcionan, hoy sale el trabajo bien, mañana no sale el trabajo bien, el servicio hoy salió perfecto, mañana no. Y todo el mundo termina haciendo las cosas a su manera. Y ahí caemos en el error de que pensamos que el problema son las personas. Y no nos estamos dando cuenta que no tenemos una estandarización. Y lo más que tú necesitas ahora es crear una empresa con estándares. Por eso te digo, ¿y si la solución pasa por empezar a crear una empresa donde tu equipo pueda hacerlo con estándares, de manera estandarizada? Así que mira, te voy a leer el versículo de hoy. El versículo es Mateo, como te decía, 13 del 24 al 30, donde Jesús decía otra parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió toda esta cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, tranquilos, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo le diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero guardad el trigo en mi granero. Este versículo está muy poderoso y mira, el primer principio que te comparto aquí es que si tú no construyes el negocio se construye solo. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es que ningún trabajador entre y te la quiera liar y quiera hacer las cosas mal. Si tú no marcas el camino, al final cada uno empezará a crear el suyo propio. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque no es que el equipo no valga, sino que nunca le enseñamos la manera correcta de cómo hacer las cosas. Tal cual pasa eso. Cuando nosotros estamos acostumbrados a trabajar por órdenes, a trabajar por tareas, estamos repitiendo las cosas constantemente al equipo. El equipo, por mucho que se las repita, llega a un punto en que hoy las hacen de una manera, hoy de otra, porque es como que no entra la información. Por eso la importancia de lo que tú tienes en tu mente, como tú quieres hacer las cosas dentro de tu negocio, empezar a documentarlo y bajarlo a papel y empezar a crear los estándares de manera simple. Es lo que yo llamo siempre crear recetas para tontos, para que tu equipo tenga la información clara, la información correcta de cómo hay que hacer las cosas, que no tengan margen de duda. Principio número 2. Dice, sin estructura, hasta los buenos trabajadores se terminan apagando. Esto si tú vas a mis redes sociales,
vas a ver un montón de comentarios donde literalmente hay un montón de trabajadores que me han escrito y me dicen eso. Dice: Fran, al final, mira, en vistas de que la empresa al final trabaje lo que trabaje, llega a final de mes y como no hay manera de medir el rendimiento de uno o de otro, pues al final yo me estoy matando a sacar el trabajo de la empresa y después hay ahí 4 vagos que no hacen nada y mi jefe dice que ya los dio por perdidos. Pues mira, al final yo me terminé haciendo un vago más. Trabajo la mitad y cobro lo mismo. Esto pasa en una empresa cuando tú no tienes proceso y no tienes sistema. ¿Qué ocurre? Que esa empresa por defecto termina cargando todo, la carga, todos los marrones se lo termina llevando el trabajador que tiene actitud. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, unos estándares definidos, no hay una manera de medir el rendimiento cuando no existen procesos y no existen sistemas, no hay indicadores. Y eso es lo que hace que al final ese trabajador bueno se termine, como dice aquí, se termina pagando. Eso es lo que pasa. Por eso lo primero es empezar a construir una empresa donde ese compromiso que tú quieres lo protejamos. Es lo que te decía al principio. El compromiso no se exige, el compromiso debemos de construirlo nosotros. Y eso protegerlo. Donde el rendimiento se pueda medir. Para eso existen los indicadores. Para eso existen, digamos, los KPI, los estándares. Y crear una empresa donde las personas realmente puedan crecer. Eso es lo que más valora un trabajador que quiere permanecer tiempo en una empresa. Cuando se siente valorado, cuando se siente que hay crecimiento, cuando se siente que puede la empresa confiar en él. Yo te lo digo, yo, como te dije al principio, cometí el error al principio, ¿vale? Empecé, yo no soy un jefe perfecto, como te dije, cometí un montón de errores, pero sí he querido aprender porque me costó caro esos errores y quise aprender de ellos. Como te dije, me costó caro, me costó de perder la salud y perder incluso una familia y de no tener tiempo para mí. ¿Por qué? Porque vi todo esto, vi que al final da igual que tú pagues mucho a un trabajador, si tú no creas el compromiso, ese trabajador al final por dinero viene, por dinero se va. Y todo cambió cuando realmente yo empecé a crear todos estos procesos, cuando empecé a estructurar la empresa. Ahí literalmente fue cuando la gente, sin que tú tengas, porque yo tampoco era el que mejor pagaba dentro de la hostelería, había empresas que pagaban mejor que yo, pero sí es verdad que puedo decirte que era de las empresas que menos rotación tenía. Y los encargados que trabajaron conmigo empezaron desde cero, empezaron como ayudante de platería y fueron creciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque yo vi en ellos también actitud, también les di, digamos, un plan de crecimiento, les di responsabilidades, ellos empezaron a tomar decisiones y esas personas luego llegaron a gestionar los locales por sí solos, como si fueran auténticos empresarios, literalmente. Ellos llevaban los balances, entendían el tema de, oye, los números que necesita en cuanto a finanzas que un local tiene que tener, porque eso a mí me da autonomía, a mí me daba tranquilidad y yo poder tener mi mente enfocado en seguir haciendo crecer el negocio. Eso es lo que tú tienes que también que abrir esa mentalidad y empezar a crear ese tipo de empresa, ese modelo de empresa. ¿De acuerdo? Vamos con el principio número 3. Todo lo que no construyas tú, lo va a construir el caos. Así tal cual. Porque si tú no creas procesos, cada uno va a trabajar a su manera. ¿Tú te imaginas en el McDonald's que cada uno hiciera las cosas a su manera? Es que eso es inimaginable. Si tú no marcas los estándares dentro de tu empresa, cada uno va a traer lo suyo. Tú imagínate, ¿qué caos puede ser ese? Tú vas al McDonald's y te comes una hamburguesa hoy y sabe exactamente igual hoy que dentro de 6 meses te la comas en Madrid, te la comas en Barcelona, da igual. ¿Por qué? Porque crean estándares. La estructura te da estandarización. Es lo que te hace cubrir las expectativas del cliente. El cliente muchas veces no quiere la mejor hamburguesa. Lo que no quiere es sentirse defraudado y eso te lo dan los estándares. Lo peor que puedes hacer es que tú un día ofrezcas una hamburguesa de 10
porque todo salió bien, estabas tú encima, estabas tú controlando, los empleados estaban motivados, estaban inspirados, perfecto, una hamburguesa de 10. Pero luego ya el cliente entra una semana y se come mismos empleados, mismo local, mismas circunstancias, pero se come una hamburguesa de 6. ¿Qué va a pasar? Que le rompiste las expectativas, le defraudas. ¿Qué hace McDonald's? McDonald's no quiere tener la hamburguesa de 10. McDonald's dice, ok, yo en vez de una hamburguesa de 10, bajo y creo una hamburguesa de 6. Pero siempre voy a dar una hamburguesa de 6. Voy a construir unos procesos, una cultura, unos sistemas de tal manera que sean tan fáciles, recetas para tontos, que cualquier persona que empiece nueva en 2 días ya sepa hacer la hamburguesa de 6. Y voy a proteger esos estándares. Tal cual. ¿Por qué McDonald's es el número 1? ¿Porque tiene la mejor hamburguesa? No. Porque protegen los procesos, los sistemas. Y de ahí rotan las personas. Y en un restaurante, en un año, pueden rotar todo el personal y tú no te enteras. El producto sale igual. Por eso te digo, si tú no construyes cultura, la empresa acabará teniendo una, pero no va a ser la que tú quieres, ¿vale? Por eso te digo, crea un negocio por diseño, no por defecto. Porque cuando en un negocio no hay procesos, no hay sistemas, ¿sabes lo que quedan? Vicios. Existen vicios, los vicios que traen la gente de fuera, los vicios tuyos que no te das cuenta, no los ves. Yo tenía vicios, tenía malas maneras, tenía cosas hábitos que no nos damos cuenta y no son buenos, no son lo mejor para el negocio. Y tú imagínate, si la persona viene de fuera, se trae todos sus vicios y la persona que viene nueva, ¿sabes qué hace? Se adapta. ¿A qué se adapta? Quiere encajar con el resto de las personas. Vicios, más vicios y más vicios. Principio número 4. Tu trabajo no es apagar fuegos todo el día. Mira, yo llegaba por la mañana, cuando yo pensaba como un autoempleado, y estaba apagando fuegos todo el día. Uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Y así pasó un mes, un año, otro año, y todo seguía igual. Yo me mataba a trabajar. Yo llegaba por la noche, a veces un sábado, reventado. A las 2 de la mañana, después de cerrar, de limpiar el restaurante. Era reventado al sillón, ponía los pies encima ahí, estaba frustrado y decía, pero ¿qué mierda es esta, tío? Después decía, si yo estaba mejor trabajando en la empresa que ella. Tenía mi horario, lo cobraba bien, no tenía problemas. Y ahora, ¿para qué emprendí? Para esto. Yo decía, pero si yo... ¿Tú sabes lo que a mí me valió? Que yo dije, es que yo no nací simplemente para estar aquí sirviendo mesas. Pero yo sabía que había algo que no estaba viendo. Eso es lo que hace la mentalidad del autoempleado. Que cuando estás tan dentro del negocio, están tan sumergidos en los problemas, no ves lo que realmente necesitas. Y yo decía, de verdad, o sea, tantas horas trabajando para esto. Y fue cuando empecé a pedir, me acuerdo que pedir ayuda para que me ayudaran a ver las cosas desde fuera. Porque yo te dije, ya probé, cometí un montón de errores, por ahí no es. Y es lo que yo te quiero trasladar aquí, con estos vídeos, en que esto no es cuestión de que te mates a trabajar. Esto no es cuestión de que te vuelvas loco cambiando personal, ni contratando más gente ahora. Esto va ahora de empezar a crear un modelo de negocio con lo que tienes ahora, desde el orden. Un modelo de negocio que la pregunta que tienes que hacerte es, ¿cómo puedo hacer para que mi negocio siga funcionando sin depender de mí? Eso lo cambia todo. Cambia la calidad de las preguntas. Por eso te digo, el empresario deja de perseguir problemas y empieza a construir una empresa donde esos problemas cada vez sean menores. Porque ahí es donde tú empiezas a crear ese negocio, esa libertad que tú quieres. Date cuenta que los problemas
Cuando tú empiezas a implementar procesos y sistemas y empiezas a meter indicadores, tú empiezas a detectar los pequeños errores antes de que se conviertan en un fuego. Cosa que ahora no. Ahora estás apagando fuegos constantemente porque no los ves venir. Estás repitiendo fuegos, repitiendo fuegos. Y el negocio estancado, como me pasaba a mí después de 4 años. Matándome a trabajar y seguía estancado con un negocio. Coño, qué casualidad. Cuando yo empecé a cambiar la mentalidad, empecé a cambiar la perspectiva desde donde estaba yo creando mi negocio. En 3 años ya tenía una cadena con más de 40 empleados y 4 locales abiertos. Y yo teniendo calidad de vida, teniendo más tiempo para mí, mi equipo creciendo, mi equipo comprometido. Principio número 5. La empresa que sueña se construye sembrando todos los días. Esto no lo va a conseguir en una semana, ¿vale? El negocio que tú quieres ver dentro de un año, lo tienes que empezar a sembrar hoy. Empezar a sembrar hoy esa semilla. Empezar a digamos, creas esa empresa delegable cada vez que implementas un proceso, cada vez que creas un sistema, cada vez que creas claridad, cada vez que creas un área de responsabilidad, cada vez que creas un rol y lo haces responsable, cada vez que, digamos, que enseñas a alguien a hacer las cosas sin depender de ti, de manera documentada. Esa empresa que tú quieres tener dentro de un año es la que empiezas a sembrar hoy. Hoy, esto es un trabajo que tienes que empezar a hacer hoy. Y esto no te agobies pensando que tienes que hacer todo de golpe, ni que tienes que documentar todo tu negocio. A ver, no te vuelvas loco, tú no eres McDonald's. Mira, yo decía, ok, de hecho esta semana grabé un vídeo sobre eso, cómo empezar a delegar, porque muchas veces nos saturamos ante tantas cosas que tenemos que hacer. No, tú pregúntate, oye, ¿cuál es el punto crítico ahora mismo? ¿Dónde se está formando el cuello de botella que a mí ahora mismo me está más creando más caos? ¿Dónde me desbordo más ahora? No sé, puede ser en la parte operativa, puede ser en la parte de personal, puede ser en la parte de ventas. Localízalo. Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí lo que más tiempo me robaba era la apertura y el cierre del negocio, que tenía que hacerlo yo. Ahí estaba el tema de hacer la caja y el tema de los proveedores. Ese era mi cuello de botella. Yo decía, si yo consigo empezar a implementar procesos y sistemas en esas áreas, vamos, yo liberé ahí un 70%. Un 70%. Empecé por una. ¿Cómo puedo empezar a que mi negocio abra y cierre sin que yo esté? Empecé a documentarlo. Empecé a crear procesos ahí. Empieza por uno. Y ahí liberé un par de horitas. Luego empecé con los proveedores. Venga. Eso me llevó, evidentemente, un par de meses. Pero te digo, si no empiezas a hacerlo ya, cuanto antes dejes de ir por el camino equivocado, que es el que yo te estoy diciendo, no vayas por ahí, no trates de buscar la manera en que crees que necesitas trabajar más o que no estás haciendo lo suficiente. No esperes a que tu negocio empiece a crecer, no esperes a que te llegue el empleado perfecto, no esperes a buscar un encargado. No, de verdad, empieza por aquí. Te lo estoy diciendo, empieza por aquí. Así que, pregunta que te dejo hoy. ¿Qué necesitas empezar a construir hoy para que dentro de un año tu negocio ya no dependa tanto de ti? ¿Vale? Te dejo por ahí esa pregunta. Me gustaría que me la escribieras por aquí también, que ese punto crítico en el que te encuentras ahora, ¿vale? ¿A qué te dedicas? ¿En qué negocio estás metido? Y cuál es el punto ahora mismo en donde tú estás haciendo el cuello de botella. ¿De acuerdo? Así que, Titán, espero que te haya gustado. Recuerda que te estoy subiendo todos los días un episodio nuevo. Así que suscríbete, activa la campanita para que te sigan llegando las notificaciones de cuando subo un siguiente vídeo. Y nada, te dejo por aquí también un enlace. Tienes acceso, dentro de ese enlace tienes acceso a la comunidad que estoy creando, una comunidad de empresarios que están empezando a crear procesos, sistemas, están empezando a crear ese modelo de negocio para que el negocio no dependa de ellos, ¿vale? Y créeme que ayuda mucho no sentirse solo. Había un alumno que me decía, Fran, tienes que hacer un vídeo porque
es una putada el camino del emprendedor, porque muchas veces ni tu familia te comprende, ni tu familia te comprende. Y yo me he tenido que fumar estos 20 años de problemas con mi negocio, yo solo, y ni siquiera mi mujer ni mis hijos me entienden. Y ahora está dentro de la comunidad y dice, madre mía, joder, qué bueno poder compartir este camino con gente que ya lo ha recorrido, con gente que está en ello, porque te vas a sentir comprendido, te vas a sentir apoyado y te vas a sentir acompañado, que es lo importante. Así que tienes por aquí el enlace, únete, y aparte también vas a acceder a herramientas gratuitas, a recursos que estoy subiendo todas las semanas. Precisamente ayer subí uno que te enseña a detectar cómo solucionar ese cuello de botella que ahora mismo más te preocupa. Vale, así que lo dicho, Titán, nos vemos en el siguiente vídeo.